Sí. Claro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por haber venido a esta charla, a este ciclo de conferencias. Hoy vamos a escuchar a María Pía López en su disertar que se llama Archivos, un relato disidente de la democracia argentina, del Argentín de Bernard Schroeder. Bueno, esto es una actividad que está organizada por el Instituto de Historia de Arte Argentino y Latinoamericano, en conjunto con la Cátedra Sociología y Antropología del Arte, de la cual María Pía es la titular, y el grupo GESAC, Grupo de Estudios Sociales del Arte y la Cultura, que tiene muchos años, fue creado hace 800 años por Pablo Lobeto, donde varios y varias participantes de la cátedra formamos parte, que hoy no pueden estar acá, pero es un grupo de investigación vinculado a la cátedra y a los proyectos. Bueno, María Pía López es socióloga y doctora en ciencias sociales, es escritora de novelas y activista política, fue editora de revistas de crítica cultural y política como El Ojo Mocho y La Escena Contemporánea, y algunos de sus libros de ensayo están vinculados a la historia intelectual latinoamericana. En otros intervienen en el campo de los debates feministas. El último libro se llama Revolución y Deseo, las trayectorias vitales de Magda Portal y Blanca Luz Brum, del año 2024. Y también escribió novelas como No tengo tiempo, Habla Clara, Teatro de Operaciones y Miss Once. Dentro de sus otras actividades, dirigió desde el inicio el Museo del Libro y de la Lengua en la Biblioteca Nacional hasta el 2015 y fue secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento hasta el 2020. Bueno, como decía recién, es profesora en la Cátedra de Sociología y Antropología del Arte de la Universidad de Buenos Aires y también es profesora en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, gracias, Cari. Bueno, y muchísimas gracias a Ana Laura y a Anabela que hicieron la invitación para estar aquí en el instituto. Recordaba recién que la última vez que vine acá al segundo piso fue para ver Antivisitas, la obra de Mariana Eva Pérez, que se usaba este aula y la mesa como parte de la escena, y no está mal que entonces hoy estemos aquí para pensar también visualidades referentes a los modos en que se construyeron las narraciones sobre la dictadura, sobre la transición democrática, ¿no? La obra Antivisita es una gran intervención sobre esas narrativas. En lo que yo voy a presentar hoy alrededor de esta película de la Argentina, Schroeder, es un texto que estaba pensando, que está en curso todavía, un trabajo que está escribiéndose, o lo estoy escribiendo, no se escribe solo, pero para un dossier que están compilando Mariano Vélez y Natalia Tacheta para una revista de la Universidad Católica Chilena, y donde se revisa en el dossier las discusiones sobre las visualidades, las narrativas de la de la transición democrática. Entonces, ante esa invitación, yo había pensado trabajar esta película, este film, que es un film, voy a hacer una pregunta de las que se hacen en clase. ¿Lo conocen el film de la Argentina de Schroeder? Si saben algunas, porque, bueno, situaré varias cosas y después traje para que veamos algunos fragmentos. Es un film casi que a mí me interesa una cuestión en particular, que es pensar cómo la constitución de unas narrativas sociales sobre ciertos hechos y sobre ciertas épocas siempre es un campo de disputa, ¿no? Un poco la idea que tenía Luthmer de que podemos analizar los textos literarios, las imágenes y los discursos políticos como parte de una cierta batalla que tiene que ver con la producción de sentidos y lo que ella llamaba la imaginación pública, ¿no? Entonces querría pensar este film en relación a un documento para discutir la imaginación pública o los modos en que construimos nuestra imaginación pública respecto de la transición democrática, ¿no? ¿Qué imágenes son más poderosas? ¿Qué imágenes nos resultan hegemónicas? ¿Qué aparece allí? Y en este caso, el film de Schroeder tiene la particularidad de que
apareció destiempo. Es un film que estuvo perdido, oculto, en archivo durante muchos años. Se vio en Argentina recién en el 2013. Un film filmado en 1985. Es decir, pensemos que la distancia temporal es enorme y lo que es bien interesante de esta filmación es que documenta los primeros años de la transición democrática con muchos elementos de fervor, de tensión, de juego. Hay una fuerte teatralidad en esta narración y diría que va construyendo, por eso quería poner la palabra disidente, pensar el archivo de forma disidente, va construyendo una versión o una narrativa que es disidente respecto de la idea de la democracia como conjunto de garantías y libertades y construcción de una normalidad institucional. Si eso fue lo que triunfó fundamentalmente en nuestras narrativas democráticas, lo que aparece en este documental, que existen las imágenes del documental, que constituye el documental, son imágenes filmadas 1984-1985, en ese periodo, y esas imágenes son imágenes que muestran otra cosa. Muestran la contracultura, muestran grupos de teatro, muestran escenas, muestran mucho al movimiento de derechos humanos, muestran acciones artístico-políticas vinculadas al movimiento de derechos humanos y muestran también las militancias sexuales. Es decir, muestran otra cosa que no es lo que podríamos decir los trazos dominantes del alfonsinismo, de la Argentina alfonsinista de los 80. Entonces, ¿cómo pensar? Schroeder viajó, para situarnos un poco cómo surge este film, él viajó en 1983, cuando todavía estaba la dictadura, cuando todavía estábamos bajo un gobierno militar, viajó invitado por el Instituto Goethe a dar cursos, y a dar cursos que tenían que ver, él es un director, fue un director de cine con una treintena de películas, muy experimentales, es un cineasta experimental, cercano, si quieren, a las estéticas al estilo Fassbinder, digamos, para pensar dónde lo situamos. Y cuando llega a la Argentina, llega en los últimos tramos del último año de la dictadura, invitado por la persona que dirigía el área de cine del Instituto Goethe, que también era una cineasta. Después la voy a mencionar, pero ella también era una cineasta, ella que trabajaba con Narcisa Hirsch, y se encarga de traer a varios cineastas alemanes a actividades en el Goethe. En el caso de Schroeder, es invitado para dar cursos de teatro y de documentación de esos cursos. Entonces él empieza con una gran cantidad de estudiantes a trabajar. Se calcula que hay más de 90 personas que en ese momento empiezan a estudiar con Schroeder acá cerca de Goethe. Y ese trabajo implica una invitación de él a que esos grupos de estudiantes salgan a hacer relevamiento de entrevistas documentales. Por eso genera un cierto barullo, y empiezan a recibir amenazas. Empieza a recibir amenazas, hasta que amenazas no solo a Schroeder, no solo al Goethe, sino también a las personas que estaban cursando con él, y él decide irse. Y vuelve ya luego, cuando ya terminó el gobierno militar, a hacer este documental que en parte recoge la idea de documentación, de entrevistas que él había estado desarrollando en los cursos anteriores. Por eso, en los pocos trabajos que hay sobre este documental, algunas personas aparece la idea de que es un film colectivo, firmado por Schroeder, pero que hay algo de una dimensión, de una producción que no es individual, en la producción de las imágenes que componen este film. Recordarán que también hay que pensar eso, que todavía en el 83 la amenaza de muerte no está erradicada, ¿no? Que él lo amenazan. En ese momento también se está filmando la historia oficial,
película que, a diferencia de esta que quedó oculta, perdida en un archivo, fue la película que gana el Oscar, y Norma Leandro recibió amenazas también mientras estaba filmando. Es decir, es un momento todavía de muchas advertencias del poder que tenían las fuerzas militares en fines del 83, y luego principios de la transición democrática. Recordarán que el año pasado hace un año y medio, 2023, en la temporalidad, se estrenó 1985, y que fue la película, la ficción de Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas, y que fue un éxito de taquilla enorme, que parecía que estaba generando un tipo de narrativa muy fuerte para pensar los 80, para pensar lo que había pasado. Iban muchas personas jóvenes, iban familias, salíamos todos del cine llorando, ¿no? Era como el momento en que había una conmoción nueva, de nuevo tipo, respecto de las narrativas que se podían sostener sobre la dictadura. Y lo que es clave en esa película es que está centrada, ¿no? Es un film que construye una épica alrededor de la figura de Strassere. Es decir, el centro de ese film es la escena judicial. Y es una escena judicial en la que el fiscal aparece investido con todos los atributos de un personaje épico, que primero, como todo héroe, primero no sabe, digamos, duda del cumplimiento de la misión, pero después se revela la persona adecuada para tener esa misión histórica que le ha tocado, ¿no? Esa construcción es formidable, la construcción que hace Mitre en ese film, digamos, de esa persona común a la que le toca una misión, pero también la centralidad en una escena judicial en los momentos en que socialmente había y hay todavía muchas discusiones sobre qué significa el poder judicial. ¿Qué significa un poder judicial atravesado por todas las dinámicas del lawfare? ¿Qué significa un poder judicial atravesado por no pocas discusiones sobre su objetividad, su capacidad, su probidad, digamos? Y en ese contexto aparece este film, que de algún modo es una enorme valoración sobre las capacidades en ciertos momentos de ese poder judicial de situar un trazo ético, político en la escena argentina. Pero al mismo tiempo, recordarán que esa película deja fuera de campo enteramente al movimiento de derechos humanos. Así que cuando dejan fuera de campo, que es el fuera de campo de las movilizaciones, dejan fuera de campo de las militancias por los derechos humanos, los activismos, ¿no? Tan fuerte la escena judicial que todo lo demás queda como desvanecido, queda postergado. Tanto es así que hay una escena en la que es el modo que aparecen, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo en el film, es con el pedido de que no tengan durante las instancias de la instancia del proceso el pañuelo blanco a la cabeza, ¿no? Esa es una decisión, podríamos decir, eso corresponde a los hechos tal como se dieron, pero también eso narrado en el film implica un desplazamiento respecto al pañuelo de madres, y la consolidación de esa otra escena como escena judicial. Y al mismo tiempo es la escena judicial en 1985 y la afirmación del nunca más, ¿no? Porque el momento altamente épico es Strassera diciendo nunca más, ¿no? Parecía que estamos hablando de un tiempo muy alejado, pero cuando se estrenó esa película parecía que nunca más era el consenso que no estaba en discusión, que parecía que era como esos consensos sociales que atravesaban, funcionaban, que estaban ahí y sin embargo hemos sido engañados por la conmoción de la que multitudes enteras teníamos en las salas de cine, que no eran exactamente representativas. Digo, cuando se conoció la película de Schroeder, que se dio en un ciclo en 2013,
y había sido filmado casi 30 años antes, el gobierno de ese momento era el que impulsaba políticas de memoria, verdad y justicia, y que estaba impulsaba la recuperación de los sitios que habían sido sitios concentracionarios para convertirlos en espacios de una pedagogía cívica. ¿Por qué comparo 1985 de la Argentina para empezar esta conversación? Porque me parece que si 1985 tiene esta particularidad de implicar un héroe, de implicar una escena muy dominante que borra lo colectivo en algún sentido, salvo en la construcción testimoniante, de la Argentina se narra más bien una especie de bullicio, ¿no? Como si fuera un conventillo, con voces muy disonantes, todo el tiempo voces que son traídas, no hay héroe individual, no hay una única racionalidad. Todas las voces que aparecen son voces que están al servicio de construir una especie de búsqueda por el sentido de la época, pero siempre en contrapunto. No hay un momento en que se estabilice esa relación. El otro film con el que quería pensar esa distancia, antes de volver a la de Schroeter, es un film que también fue muy pregnante en nuestras memorias visuales y la construcción narrativa sobre la dictadura, que fue La noche de los lápices, de Héctor Olivera, estrenada en 1986. ¿No? Estamos en esos años, ¿no? Tan claves. Recordemos que esa película, estas sí son de las que sabemos todos, me parece, ¿no? A diferencia de la Schroeter, la de Olivera es una película muy conocida y que cuando se estrenó, uno de los elementos que se puso muy fuertemente en discusión alrededor de esa película fue el tipo de narrativa que se constituía sobre ese conjunto de estudiantes que habían sido detenidos desaparecidos y que en parte esa detención se explicaba, esa desaparición se explicaba en parte menos por la pertenencia a organizaciones políticas, a las militancias de esos estudiantes, que el activismo que sostenían por el boleto estudiantil. Es decir, se producía un borramiento, en algún sentido, de la pertenencia, en particular a organizaciones insurgentes por parte de esos estudiantes, y de ese modo se subrayaba la crueldad de las detenciones, ¿no? Se subrayaba la arbitrariedad y la crueldad. Eso era parte de un movimiento, si quieren, de un movimiento de la época, porque eso también está en el juicio, también está en el juicio de las juntas, también está en las operaciones de memoria de los años 80, donde en muchos casos se trata a los militantes detenidos y desaparecidos como no participantes de organizaciones insurgentes para poder tratarlos como buenas víctimas. Esa discusión es una discusión que la construcción de la categoría de víctima está, y de buena víctima, muy fuerte en el juicio de las juntas, y está muy fuerte en esta narrativa que es la de la noche de los lápices. Yo recuerdo cuando vi esa película, que la vi seguramente como algunos de los que tienen mi edad aquí en la escuela secundaria. En la noche de los lápices pasaba varias veces todos los años en la escuela secundaria, y con algunas personas discutíamos bastante eso porque sentíamos que esa película estaba más destinada a expandir el miedo que a construir memoria. Esa discusión de qué pasa con la relación entre el miedo y la memoria es una discusión que también está que está en esta película de la Argentina, donde, por ejemplo, aparece Eve Bonafini, muchas veces aparece Eve de la Argentina, aparece testimoniando varias veces. De hecho, uno de los fragmentistas que me gustaría que veamos es un discurso de Eve en la plaza pública, en la Plaza de Mayo, pero en un momento Eve aparece discutiendo el tipo de testimonios que se toma, que recoge la CONADEP. Y Eve dice una frase que a mí me dejó pensando mucho, dice, el tipo de testimonios que trae que junta la CONADEP no sirven para luchar. Es interesante eso.
sirven para cuestionar, sirven para denunciar, pero no para luchar. ¿Por qué? Porque están recordando a los detenidos desaparecidos como víctimas y no como personas que combatieron antes de ser esas víctimas, no como personas que fueron partícipes de unas militancias políticas. Entonces, cuando eso no se reconoce y solo aparece la denuncia de la crueldad, entonces ahí estamos ante la construcción de un imaginario en el que de algún modo se somete a las personas a una renuncia respecto a esa politicidad, porque si no son fuertemente amenazadas por lo que por eso que viene. Bueno, en ese año que se estrena La Noche de los Lápices decía la historia oficial gana el Oscar. Esas son las construcciones, me parece, narrativas fuertes. Y ahí es donde siento que de la Argentina, por eso traía esa frase de Eve, venía a construir unas imágenes que eran anacrónicas respecto de lo que van a ser las imágenes dominantes. Una especie de destiempo, una especie de fuera de época trae de la Argentina. Es decir, eso que dice Eve ahí no podía ser del todo escuchado, ¿no? Esas imágenes que trae no correspondían enteramente a los 80. Diría más, nos hablan más ahora a nosotros que los que hablaban en los 80. De ahí pensar la idea de anacronismo de Didi Uberman, ¿no? Pensar el anacronismo no solo como algo el anacronismo no como aquello que es el resto del pasado, que aparece irrumpiendo en un cierto presente, sino el anacronismo también como que es tanto el pasado no redimido como del porvenir desconocido, ¿no? Y me parece que ahí el film de Schroeder está trayendo algo del orden del porvenir desconocido. Es decir, ¿en qué momento podemos ver esas imágenes que en esa ocasión estaban tan evidentemente a destiempo? Es decir, es un film de los 80 que no corresponde a los 80 victoriosos. Les decía hoy que cuando llega Schroeder acá, es invitado por María Luisa Alemán, que es una de las fundadoras del cine experimental en Argentina y que estuvo entre 1979 y 1985 a cargo de la cartelera cinematográfica del Goethe. No puedo encontrar datos de algo que me interesa mucho. En el archivo de Goethe no tienen no están encontrando ese material. ¿Qué se programaba en el Goethe en esos años? ¿No? ¿Qué verían en esa sala cinematográfica, digo, del 79 en adelante? ¿Qué imagen, qué se vería, qué películas? En alguien que como Alemán tenía unas decisiones muy fuertes sobre qué hacer con el cine. De hecho, en una nota Luciano Monteagudo dice que ella logra traer 3 de los 4 grandes Werner del nuevo cine alemán. Trae a Neckes, a Schroeder y a Herzog. Y con Herzog ella participa del rodaje en Fiscarraldo en el Amazonas. Es decir, es una cineasta clave, me parece, un lugar clave que ella tiene ahí y es la que trae a Schroeder para hacer esta primera incursión de él. En Argentina solo no logra el cuarto Werner que falta de los 4 grandes, es Fassbinder, cuyo segundo nombre era Werner, y es el único que no llega, invitado por el Goethe aquí. La idea de experimentación, digo, no solo por el lugar que tiene María Luisa Alemán, es clave para pensar en este documental, que es un documental que va a recoger formas de la contracultura, estilos de actuación, que asumen distintos riesgos, ¿no? Y que ahí que de algún modo se alejan mucho de la idea de la normalidad institucional, ¿no? En la propia lógica de la actuación. Una figura que es clave en este contrapunto normalidad institucional y crítica a esa normalidad, es una figura con la que prácticamente se abre el film. El film está dedicado a Rodolfo Walsh. La dedicatoria de la película de la Argentina es a Rodolfo Walsh, pero la primera persona que aparece, digamos, la primera entrevista que aparece y que dice algo, esa primera aparición, la primera entrevista es Ernesto Sábato.
Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, intelectual clave en esos años. Y clave también porque fue quizás el intelectual que más asociado quedó a la elaboración, a partir no solo del prólogo al libro Nunca Más, sino también de sus intervenciones públicas, quien quedó más asociado dentro del campo intelectual a la teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, a la idea de que el espantoso, cruento poder concentracionario que se había batido sobre la Argentina no podía ser entendido sin considerar otra violencia que no era equivalente, pero sí era de algún modo fundadora, tenía un cierto grado de semejanza en su ejercicio. Bueno, él aparece Sábato, pero en el modo que aparece es muy interesante, porque no aparece como una voz de autoridad. Inmediatamente que aparece Sábato en el film, aparece el conjunto de discusiones, esto que estoy diciendo, las discusiones que hay sobre su obra. Aparece eso y también porque aparece después que ya sabemos que está dedicado a Rodolfo Walsh. A un Rodolfo Walsh que había escrito al año del golpe militar, la carta abierta a la Junta militar, y donde daba cuenta en esa carta, daba cuenta no solo de lo que ya estaba sucediendo, de lo que se conocía respecto de desapariciones, ejecuciones, torturas, es decir, que daba cuenta de que había mucho que podía existir y estaba en la conversación pública también. Pero después de decir todo eso, Walsh dice, pero el mayor crimen de la dictadura no es esto, no son las torturas, no son las desapariciones, sino que el mayor crimen es el crimen social. Es decir, ¿al servicio de qué? Al servicio de qué reconfiguración de la estructura social argentina está el poder concentracional. En ese escrito, lo que me parece que Walsh percibe es un escrito de mucha lucidez, mucha precisión, es un escrito, digamos, muy justo, si quieren, para pensar las consecuencias posteriores de la dictadura, esa carta a la Junta Militar. Hay dos cartas de Walsh, ¿no? Muy conocidas, esta y la carta por la muerte de Vicky, que tendrá también un lugar en este film. Pero ahí Walsh piensa que hay que pensar la dictadura en relación a lo que sucede con un cierto estado y desbalanceo de la lucha de clases en la Argentina. Esa es la hipótesis de Walsh. En 1984, seguimos con el conjunto de elementos que juegan en nuestros 80 en contrapunto y en debate, Rodolfo Fowil publicó un artículo en la revista El Porteño. La revista El Porteño era una revista de gran circulación en ese momento, y el artículo de Fowil se llama La herencia cultural del proceso. Es un artículo clave para mi gusto de los 80, porque Fowil piensa que el problema es que se ha concentrado la discusión sobre lo ocurrido en el proceso en la lógica concentracionaria, pero no se ha pensado fuertemente eso que había señalado Walsh, que es la dimensión económica social, y que mientras la democracia argentina se constituye contra la dimensión violenta, la dimensión concentracional del proceso, olvida la otra discusión que es sobre lo que fundó ese poder, ¿no? Y Fowil entonces dice, heredar es eso, ¿no? Heredar es que algo persista, que algo se continúe sin que no tengamos percepción de la continuidad, ¿no? Lo dice de modos muy duros, porque dice hay un teleteatro del horror, o un show del horror. ¿No? Hay un show del horror, va a decir Fowil, montado para enseñar a las nuevas generaciones, esto es una cita de él, lo que va a sucederles a quienes intenten transgredir los límites del disenso permitido. Es decir, el campo de las denuncias es visto por Fowil como el campo de una pedagogía, pero de una pedagogía que
fundamentalmente enseña, en eso que decía Eve, a no luchar. Es decir, una pedagogía que enseña a retirarse de esa, o pone en juego algo que sí es muy importante, me parece, para pensar en los 80, que es como pregunta, si quieren, como dilema, como problema en relación a las políticas de memoria, verdad y justicia, que es hasta qué punto la construcción de un recordatorio sobre las víctimas no estuvo aliado, engarzado, en una cierta timbre con la declaración de la revolución como pasada. Ese es un tópico de los 80, la idea de que la revolución era algo que había quedado en el pasado, que ya, y eso después del 89 ya fue mucho más abrupto, pero en los primeros 80 ya aparecía esto, que era que no había nada en el horizonte que podríamos pensar en términos de una revolución política, social. Entonces, Powell dice, bueno, en relación a eso está este teleteatro del horror, ¿no? Actuando, persistiendo. Y está el recordatorio de las víctimas. Esa tensión estaba dentro del movimiento de derechos humanos y produjo no pocas fragmentaciones. Esta discusión estaba dentro de los propios activismos y también pone la cuestión de qué pasa si todo acto memorial no tiene estos dilemas, ¿no? Esta conversión, trayendo la complejísima siempre categoría de víctima. Cuando se ve el film de Schroeder, la imagen que me produce esto es que la moneda está en el aire ahí. Es decir, que él no toma la decisión sobre esto, que plantea el problema. Y que plantea el problema produciendo una especie de ampliación del encuadre. ¿No? Amplía el encuadre, amplía la zona, amplía el campo de lo que estamos viendo y pone allí el conjunto de las discusiones, ¿no? El artículo de Fowell, les decía, fue publicado en El Porteño. En El Porteño aparecía un suplemento, que después fue una revista autónoma, que fue Cerdos y Peces, ¿no? Que la dirigía Enrique Sims. Y que la apuesta que tenía la revista de Sims, el primer suplemento, después la revista, ¿no? Era la apuesta por las disidencias sexuales, la liberación de los consumos, ¿no? La discusión sobre la legalización de los consumos llamados consumos tóxicos, la insumisión vital, ¿no? Estaba tenía una dimensión que era discutir fundamentalmente contra el autoritarismo social, ¿no? Porque la herencia cultural de la dictadura, yo acá lo había mencionado, en términos económicos, en términos del cierto desbalance o balance de la lucha de clases, pero en Cerdos y Peces es claro que la discusión que está teniendo allí es una discusión sobre el autoritarismo social, el modo en que la dictadura había construido formas muy normativas de existencia y de regulación de la vida cotidiana. Y ahí aparece, por eso, la alimentación o la pregunta por las fuerzas de la contracultura. O por las rebeliones del deseo, ¿no? Sería otro nombre con lo que podríamos llamarlo. Ahora hay investigaciones recientes de Nicolás Cuello, Lucas Di Salvo, sobre un libro precioso que se llama No hay una línea recta, donde piensa los 80 en estos términos, ¿no? En estos términos de ir viendo qué luchas se estaban dando en los territorios de la disputa por las existencias, por los modos de vivir. Y aparece ahí realmente otro mapa. Bueno, ese mapa de las rebeliones del deseo, de la contracultura, aparecen de la Argentina. Aparecen estas imágenes a destiempo. Está entrevistada Norma Leandro, que la mencionamos hace un rato por la historia oficial, pero también están largamente filmados un grupo de punk performático, que se llama Los Peinados Jolly, fundado en 1984, que acá me anoté los nombres, que estaban Tino Tinto, Peter Pirello, Doris Knight, Lucy McCarp, Billy Boedo, que era Batato, ¿no? Y aparece este grupo
que es un grupo que un poco se trasviste, un poco rompe con los estereotipos de género, pero tienen esto es lo que puebla de algún modo parte de las imágenes que trae Schroeder. Quizás la película a la que de algún modo se acerca de la Argentina, para seguir pensando esos 80, es una película que se estrenó en el 85, que es Tangos, el exilio de Gardel, ¿no? De Pino Solanas. ¿Por qué digo que se acerca un poco a esta película? Porque pone una teatralidad, pone una escena que es la escena una escena que es más compleja en términos estéticos en relación a esa narrativa. Pino y Solanas y Schroeder se habían conocido en Cannes y tenían opiniones de festejo de las dos cinematografías. Y acá aparece, pero en esta película no aparece Pino, sino otro Solanas, que se llama Jorge. Solanas es un psicoanalista, que da lugar a una confusión en algunos de los artículos que trata, de los pocos que hay sobre este film, porque le atribuyen que es Pino, pero no es Pino el que está, sino otro Solanas, que habla, es interesantísimo, es una entrevista que se hace abajo de un cuadro de una reproducción del Jardín de las Delicias, del Bosco, y la conversación es sobre el vínculo entre represión sexual y dictadura, absolutismo dictatorial, entre la represión sexual y dictadura. Ese es el núcleo de la película, digamos. Está pensando, por eso el autoritarismo social, pero también ese autoritarismo, cómo se expresa, cómo se manifiesta, en una lógica de normalización de los cuerpos que aparecen sometidos a esa represión, ¿no? La película sí, sostiene que hay un núcleo productivo de la sexualidad que tiene consecuencias mortíferas. Y ahí me parece que tiene una idea bien interesante. Es disidente también en eso y en cómo pone un erotismo. Por ejemplo, una actriz que aparece haciendo de Eva Perón, aparece una actriz haciendo de Eva de la Argentina. Y la actriz que aparece haciendo de Eva es Libertad de Blanc, que era una actriz de cine erótico. Es decir, esa es la representación de Eva y aparece Eva en relación al Paco Yamandreu. Y un Paquito Yamandreu que no hace, que también se define en relación a su homosexualidad. Es decir, la cuestión de la sexualidad va a aparecer muchas veces, y que de algún modo eso me parece que trae otro hilo que también en esta imaginación pública estamos tratando de recorrer con distintos afluentes, que es citar esta película, esa representación de Eva, en relación a la otra serie, ¿no? La serie de las Evas de Copia Perlonger, ¿no? De la Evita Vive de Néstor Perlonger, que imagina esa Eva que sobrevive, pero sobrevive en el plano de un conjunto de una sexualidad muy abierta, con consumos sin límites de drogas, vive en cada hotel alojamiento, ¿no? Va a decir Néstor Perlonger, fundador, claro, del Frente de Liberación Homosexual. En la película se dice: el amor es subversivo. Esta frase es interesante, pero subversivo también nos reenvía al tipo de categorizaciones que tenemos sobre la dictadura, y que si había sido una palabra amañada para castigar, puesta en juego para castigar y para disciplinar, puesta aquí es recuperada afirmativamente. Yo decía recién que Néstor Perlonger fundó el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, y en la película aparece una fundadora del Frente de Liberación Homosexual, que es una fundadora muy importante, fundadora además del colectivo SAFO, que es Ruth Mary Kelly. Ruth Mary Kelly es después, estoy prometiendo que después muestro imágenes, no sé por qué después tienen que estar, porque anoté más tarde dónde van las imágenes, pero quiero mostrarles una imagen de Ruth, que es una persona de un activismo extraordinario. Era
militante lesbiana y trabajadora sexual. Organizadora de trabajadoras sexuales digamos, yo pensaba cuando veía imágenes de Ruth Mary Kelly y estaba trabajando sobre su figura, que hay una imagen que seguramente muchos de ustedes conocen, que es una imagen de una de las primeras luchas por el aborto, donde aparece subiendo la escalinata del Congreso O'Donnell, María Elena O'Donnell, con un cartel, ¿no? que es una imagen muy potente de los 80 de O'Donnell, diciendo no a la maternidad, sino al placer, ese cartel. Bueno, en esa misma marcha hay imágenes de Ruth Mary Kelly, pero no es tan icónica. Es una mujer de las clases populares, que estuvo en un psiquiátrico, estuvo en internaciones psiquiátricas, que además tenía digamos que su corporalidad es otra, y que era una organizadora, además del trabajo sexual. Enrique Sims cuenta una cosa muy interesante, dice que en un momento se hacía una conferencia en la Facultad de Derecho sobre el trabajo sexual, y en el cartel decía: hablan los expertos y hablan los marginados. Entonces, Ruth Mary Kelly lo primero que dijo fue: ¿quiénes son los expertos? Las expertas soy yo. No pueden decir, ellos son los expertos que son académicos y nosotras venimos para el testimonio. Ese era el tono de ella. Pero participa muy activamente en los tiempos que se está grabando este documental, participa muy activamente de una organización que la Reconstruye en Cuello y Salvo, muy eficazmente, con muchos datos, una de las primeras manifestaciones por la derogación de los edictos policiales. La lucha por la derogación de los edictos de los 80 es una lucha muy potente, también de cruce, hay cruces muy fuertes después entre articulaciones, cruces en el sentido de alianzas, ¿no? Alianzas, por ejemplo, entre Laura Bonaparte, militante de integrante de Madres de Plaza de Mayo, y Loana Berkins, digamos, ahí alrededor de los edictos se va a ir amasando un tipo de confluencia muy, muy interesante. En este caso es una marcha que se llama la Marcha contra la Policía, el hilo en la que participa Ruth Mary Kelly, y es una marcha organizada por el movimiento punk, por los grupos punk, por la revista Cerdos y Peces, el seminario Nueva Presencia, núcleos de homosexuales, núcleos de trabajadoras del sexo, el partido anarquista. ¿No? Miren que es interesantísima estas grupalidades que se arman, y la comunidad homosexual argentina. ¿No? Esas movilizaciones, hubo 2 marchas contra la policía organizadas esta fue la que decía cuando estaba filmando esto, el 4 de julio del 85, por la derogación de delitos policiales y averiguación de antecedentes, ¿no? Pensemos que eso es una de las, si queremos pensar esas continuidades con la dictadura, la derogación de los edictos son el modo en que se sigue la policía, las fuerzas de seguridad siguen teniendo un poder discrecional sobre la circulación de las calles, sobre las corporalidades, y eso aparece tensionado allí. Ese mismo año, en marzo, sí se hizo otra marcha organizada por las juventudes políticas y las organizaciones de derechos humanos, que se llamó la Marcha por la Vida. Y en ese año, las Madres de Plaza de Mayo, en ese momento había cerrado con una movilización la campaña en el año de la juventud, Dele una mano a los desaparecidos. Esa movilización, a ver si es así, puedo mostrárselos, si logro que se prenda. Esa movilización fue una acción que recuerda la acción del Siliotazo, que es una acción más conocida, que había sido iniciada en el 83, la acción del Siliotazo, organizada por 3 artistas visuales que convocan a los organismos de derechos humanos hasta llegar a un acuerdo sobre cómo va a ser esa representación, ¿no? En eso que está muy bien reconstruido por Ana Longoni en el trabajo de
alrededor de cómo se produjo el silbetazo, digo, hay datos ahí fundamentales, que es como las decisiones que tomaron los organismos de derechos humanos, y particularmente Madres de Plaza de Mayo, respecto a algunos elementos que construyeron la acción estético-política en una dimensión que es la que conocimos después, ¿no? Que es que las figuras no tuvieran nombre, que las figuras estuvieran paradas, que no se asemejaran a los trazos, a los contornos de los actos policiales, para que no apareciera una idea cadavérica. Digamos, todos esos elementos aparecen de la lógica del activismo, del propio movimiento de derechos humanos. Pero esta acción que les digo es una acción que tiene que ver con el contorno de manos, ¿no? Son manos, 1 millón de manos que llegaron de 86 países y se colgaron. Vamos a ver, les quiero mostrar para que crean que lo que estoy diciendo es así. Precisamente, hace poco algún funcionario de gobierno se refirió al problema de madres, dando como que el gobierno estaba tironeado por dos posiciones, por un lado las madres, por el otro lado las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto realmente es maniqueísmo. No se puede comparar el factor de poder de madres de Plaza de Mayo, con el factor de poder, la posibilidad de poder que tienen las Fuerzas Armadas, que están avanzando en posiciones en el sentido de exigencias desde su ángulo. De madres quiero decir que han escrito una historia, una página de la historia de nuestro país que difícilmente va a poder ser olvidada por los argentinos. Han tenido el enorme mérito de ser el símbolo acá en nuestro país, como en el exterior, de la resistencia a la dictadura. Juicio y castigo a los culpables, no a la amnistía. Las Madres de Plaza de Mayo tenemos un gran compromiso, porque no somos una opción política y sin embargo la juventud se nos acerca. Nosotros le decimos, queridos hijos, que nos nacieron a partir de la desaparición de los nuestros, esos nuestros que sembraron la semilla, que se hundió en la tierra y que las madres estamos regando permanentemente y que florece en los miles de jóvenes que nos ayudan y que nos acompañan. Y también quiero destacar aquí, en esos hermosos jóvenes del Frente por los Derechos Humanos, que hicieron posible esta campaña, porque las madres no hubiéramos podido si el mundo y si el pueblo no nos hubiera acompañado. Casi alcanzamos 1 millón de manos del mundo y del pueblo, de manos de todos aquellos que quieren la dignidad, que quieren la justicia, que quieren la libertad, que quieren el castigo, todos aquellos que nos acompañaron siempre, que nos están acompañando en este momento y que nos deben seguir acompañando. Y yo quiero terminar con una parte de un poema de Pablo Neruda. Por estos hijos nuestros hijos, pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria. Pido castigo para el verdugo que mandó esta muerte. Pido castigo para que el traidor que ascendió
momentos la necesidad imperiosa de defender cada día y en todos los terrenos la democracia que hemos logrado. Defenderla sin caer en el simplismo o el facilismo de suponer que la culpa está siempre en un sector o que la culpa está en una institución. No es cierto en este caso, como ha quedado demostrado. ¡Pido castigo para los que defendieron este crimen! ¡Pido castigo! No quiero que me den la mano empapada en nuestra sangre. ¡Pido castigo! No los quiero embajadores, tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero aquí, juzgados en esta plaza, en este sitio, compañeros. Las madres nos veíamos siempre en los mismos lugares y un día una compañera que hoy está desaparecida, Azucena Villaflor de Vincenti, tuvo la idea y la sugerencia de decirnos que debíamos ir a Plaza de Mayo, juntarnos y bueno, y hacer una carta ahí para el presidente. Y cuando fuéramos muchas, ir a la Casa de Gobierno. Esa sugerencia, esa idea enseguida prendió en nosotras, decidimos ir a la Plaza de Mayo, un grupo muy pequeño de mujeres, 14 mujeres, y en la plaza hicimos una carta, pero vimos que había que hacer otras cosas, que debíamos juntarnos, que debíamos ser más, y entonces tratamos de buscar otras madres. Desgraciadamente íbamos siendo cada vez más, había una brutal represión, y eso hacía que cada vez más madres acudiéramos a los distintos lugares, y así fue creciendo el movimiento. Bueno, el contrapunto es clarísimo, ¿no? Como construye los contrapuntos Schroeder, ¿no? Está Eve ahí con un poema de Neruda extraordinario, Pido castigo. Está Alfonsín interrumpiendo, ¿no? Aparece Alfonsín interrumpiendo ahí la exposición del poema, poniendo otro lugar de enunciación, ¿no? Es el lugar de enunciación que dice, bueno, no se puede pensar que la culpa, la responsabilidad está solo en un sector y después vuelve a él, bueno, vuelve a qué, vuelve a Antígona, es los muertos sin sepultura, ¿no? Es esa voz que está rasgando el aire de la Plaza de Mayo y que está efectivamente el lugar de la tragedia, está ocupando Eve ahí. Pero quería también mostrar esa acción extraordinaria, que son esas manos, esas miles y miles de manos colgadas como guirnaldas en la Plaza de Mayo, y que parecen ahí. Hay algo que dije silbetazo, dije esta acción de las manos, del contorno de darle una mano a los desaparecidos, porque para decir algo sobre la película también, que me parece que la película no es que esté registrando, no solo la podemos pensar como un documental sobre la relación, que en uno de sus hilos trata sobre la relación entre arte y política, entre estética y intervenciones estéticas e intervenciones políticas, sino que la película misma es un acto de intervención estético-política, ¿no? Lo que está haciendo Schroeder es construyendo el film como un dispositivo, que es un dispositivo también de intervención estético, artístico-político, ¿no? Hay un libro bastante reciente de Juan Laxagegorde sobre Liliana Maresca, sobre la década del 80, para pensar la época, como se llama la época de Liliana Maresca, y ahí dice que para María Moreno la democracia argentina no surgió el 10 de diciembre, no la podemos fechar el 10 de diciembre de 1983, sino 2 años después, cuando Néstor Perlonger leyó el poema Cadáveres en el Teatro Nacional San Martín. Y Juan dice, la década del 80 no fue, ni debe ser en la memoria de quienes la tengamos presente y naveguemos en ella, una primavera, un baile o un flash. Se parece más bien a una pelea. Esa imagen me gustó mucho, se parece más bien a una pelea. Fue y es el escenario de un arrastre, un litigio por el estado de ánimo. Y el estado de ánimo me parece que es clave para pensar esto que está construyendo Schroeder, pero también es el estado de ánimo en el que intervino fuertemente Roberto Jacobi en todas sus producciones, ¿no? Roberto como sociólogo, como artista, como militante, como letrista de Virus,
lo que él llamó en esos años la estrategia de la alegría, ¿no? Cuando decía, ¿por qué hago letras para virus? Porque la estrategia para salir de este momento de la dictadura es la alegría. Bueno, en 1985 terminó de escribir Jacobi un libro que había empezado en el 75 y que recién fue editado. La parábola de ese libro es parecida a la de la Argentina de Schroeder. El libro de Jacobi recién fue editado en el 2014. Y el título, me asombró mucho esa temporalidad coincidente, porque el título de Roberto Jacobi es El asalto al cielo. Y trata, extrañamente, sobre Lenin pensando la Comuna de París, en la vuelta, ¿no? Una revolución, un revolucionario pensando a otros revolucionarios, y Roberto entre el 75 y el 85, es decir, los grandes años, los años de la derrota, pensando en el dilema de la revolución. Dice, está pensando eso, intenta no declarar la revolución como puro pasado, ¿no? Por eso digo, son estas disidencias que aparecen. Lo otro que aparece en el film de Schroeder, el otro hilo, son los testimonios. Hay muchos testimonios de mujeres, las conocidas, ¿no? Están, por supuesto, está Chicha, está Graciela Fernández Mejide, pero también hay otras mujeres que no tienen el nombre reconocible por su pertenencia después a una escena pública, pero que aparecen en algunas escenas muy conmovedoras, hablándole a la cámara en grupo, van hablando de a una a la cámara, y cada una adultas, ¿no? Dolidas, cada una va contando la búsqueda de sus esposos, de sus hijos. En 1984, digo, para pensar en esa zona del testimonio, Josefina Ludmer publicó un artículo muy relevante también que se llamó Las tretas del débil, que seguramente muchos conocen porque ha sido un texto formativo para las generaciones posteriores. Era un texto que hablaba sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, la condición de posibilidad de ese texto son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Está hablando solo porque están las madres, se puede decir lo que dice Josefina, del modo que lo dice, que es si lo personal, privado y cotidiano se incluyen como punto de partida y perspectiva de los otros discursos y prácticas, desaparecen como personal, privado y cotidiano, y ese es uno de los resultados de las tretas del débil, ¿no? Esa presencia, esa frase que está nombrando una experiencia histórica, además de hablar de Sor Juana, también está funcionando como rescoldo, como condición de posibilidad en el texto fundamental de ella de los 80, que es el género gauchesco, un tratado sobre la patria, ¿no? Porque el género gauchesco termina, que es publicado en el 88, ¿no? La primera edición, pero el texto sobre el género gauchesco termina con ya la última página dice: las mujeres, las pobres hermanas, las madres y las esposas, cuando se llevan a los gauchos a la frontera, y acá cita el Martín Fierro, muchas después acudieron por salvarle la jugada, él les hizo una cuerpeada y por mostrar su inocencia les dijo: tengan paciencia, pero yo no puedo hacer nada. Está narrando una situación que es la que va a estar firmando Schroeder, cuando muestra a esas mujeres buscando, esperando, diciendo el habeas corpus, las visitas, ¿no? Lo que sabemos de esas narrativas. Y aparecen también dentro del régimen testimonial los hijos de los escritores Haroldo Conti y Rodolfo Walsh. Aparece Patricia Walsh y aparece los de Marcelo Conti y su hermana. Y cuando se mencionan algo interesante, cuando se mencionan a esos escritores, se muestra, Schroeder elige mostrar la pila de los libros que ellos han publicado. Es decir, toma una decisión que es una decisión sobre la escritura. Fowell, en ese artículo que les decía antes, había criticado muy duramente un homenaje que se le había hecho a Haroldo Conti, porque decía, se lo está recordando a Conti, año 84, se lo está recordando a Conti como víctima del terrorismo de Estado y no como escritor o militante, ¿no? Esa es la discusión, que hay un borramiento ahí de las condiciones, de la condición de
de escritor y militante que el George Bader intenta modificar poniendo en escena los libros. No pone en ninguno de los dos casos la cuestión de la pertenencia a organizaciones armadas, o digamos, ni a Conti con el PRT, ni a Walsh con Montoneros, pero sí la pila de sus obras y de sus libros. Y Marcelo Conti cuenta ante la Cámara que cuando le pregunta al padre qué hacen si él desaparece, el padre les dijo, ustedes no hagan nada, ustedes son el futuro, ¿no? Es una escena muy conmovedora esa de Marcelo Conti diciendo, el padre le dice, no hagan nada. Y Patricia Walsh habla no solo de su padre, sino también de su hermana. Y quería mostrarles en ese sentido, porque les decía, aparece la carta final, bueno, eso lo vemos después, pero la película se cierra con la carta de Walsh a Vicky. El último texto de la película es la lectura de la carta de Walsh a Vicky, que después me gustaría que la veamos. Pero para señalar la cantidad de operaciones que está haciendo, les quería mencionar el último hilo que hace, que tiene que ver con la dimensión del trabajo. Ese es el último hilo que ponen, y de la pobreza, que pone en cuestión. La película hay un personaje que es un niño, que aparece a lo largo de la película, a veces construyendo, es un niño sobre el cual se construyen escenas ficcionales, Gabriel. Y que a veces, por ejemplo, aparece en el abasto, aparece charlando con Libertad Leblanc vestida de Vaperón. Digamos, son escenas como oníricas donde aparece Gabriel siempre. Pero hay un momento en que Ruth Mary Kelly dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué tengo que contarlo yo? Sí, Porque quiero saltar. Yo voy a tener que cerrar la financiera si no voy en cana. ¿Para qué mierda compré el departamento de Punta del Este? ¿Qué pasa, muchachos? Vamos para atrás, muchachos, se está cortando la cosa. ¿Qué pasa? Se fue el mago de Oz. Joe, ¿dónde vas? No me dejes solo, no me dejes desamparado. ¿Qué pasa? Tengo que cerrar la financiera, muchachos. No, yo hago lo que dice. Yo hago lo que dice el ministro Sigo. Yo no apuesto al dólar. Subió la puta. ¿Por qué vendí? Pues claro, si los que me pasaban los datos están todos en cana y la otra mitad se fue. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no rajé? No podía rajar. Yo tengo mi país, yo tengo mis amores, yo tengo mis negocios. Soy un boludo. Me volvieron a cagar otra vez. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Somos derechos humanos o no somos derechos humanos? Porque nos vamos para atrás. Se fue. Videla, lo rajaron a Viola Galtieri. Bueno, yo creo que el sistema de antes era un sistema de facto, un sistema donde se torturó, se mató, hubo desaparición forzosa de personas. Todavía lo hay, porque todavía no está desmantelado el aparato represivo. Nosotros sabemos que hay una doctrina, incluso católica, que permite la resistencia pasiva, incluso activa, frente a hechos y atropellos de opresión. Sin justicia no hay democracia, sin castigo a los culpables. Lo que pasó puede volver a ocurrir. Es sabido que ha habido muchos casos de amenazas y atentados, no han sido investigados. El aparato represivo permanece intacto, hay presos políticos. Por otro lado, hay garantía constitucional, se han hecho conquistas muy importantes, como el juzgamiento de las cúpulas militares. El haber recuperado el habla, el haber recuperado a mi gente, el haber recuperado a mi país, el saber que hay 9 militares que están en la prisión y que va a haber muchos más que van a tener que pagar por todos los crímenes que cometieron. Para mí eso es la democracia. El régimen democrático me encuentra firmemente comprometido en lo que me afecta a robustecerlo. Creo que depende de nosotros y creo en la juventud, que nuestra juventud, en la medida en que está rehabilitándose de tantos años de omisión y por lo tanto de vaciamiento también de la preparación democrática, se está rehaciendo y es una garantía, un reaseguro de que la democracia aquí tendrá vigencia para siempre. Y para mí el colegio es cosa importante. No faltar el colegio. Sí. Ir a vender, ayudar a mi mamá. No hay nada malo eso.
Algunos no pueden estudiar porque a veces si va a estudiar a la mañana, algunas veces le toca a la mañana trabajar una semana. Y así no se puede. O el que va a la tarde también, a la noche. Yo iba a la noche, no se podía hacer. Más que nada se cifró la persecución sobre la gente pobre, la gente humilde, la gente de trabajo. Querían quitarnos el derecho a pensar. La Argentina tiene un proceso histórico a base de sangre, pero siempre fue la misma sangre, la del pueblo. Le pasó a los gauchos, primero a los indios, y siempre con distintos intereses hubo patrones que asesinaron. Y así una serie de cosas que es en nuestra historia. Todo ciudadano debe recorrer esa historia, debe tomar partido, basta de estar en el medio que no existe, tomar partido o por el pueblo, con un proyecto realmente para el pueblo y de liberación, o bancarse lo que está tratando de sobrevivir individualmente, que es lo que nos sirve. Esperemos que en Europa, que es el lugar a donde se va a difundir esto, tengan conciencia de la situación de América Latina. 1:10. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos. Como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno. Te celebro y quizás te envidio, querida mía. 2:10. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor. Segura de haber entendido tu corta, dura y maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy en el tren un hombre decía, sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. El verdadero cementerio es la memoria. Quería mostrarles esos últimos tramos porque ahí condensan, además la carta esta es esa estrella de Goya, pero condensa muchos de esos elementos, ¿no? Aparece la figura de ese niño, ¿no? Con todo lo que significa. A mí me recordaba esa figura de Gabriel que aparece como una situación siempre onírica, lúdica, ahí en la imagen que vimos, estaba hablando con el propio director de la película, ¿no? En una de las, que es con quien sostiene alguna de las conversaciones, pero también es el niño con esa figura casi benjaminiana, ¿no? Que es el niño, que es el que recoge, el que cumple esa función de construir otra cosa, ¿no? Benjamin decía, la figura del niño es como cercana a la del trapero, el que junta los restos, el que pueda inaugurar una nueva colección. Acá la figura de Gabriel tiene esa posibilidad que Manuel Teumer dice funciona como una suerte de alegoría, que esté el niño ahí tan presente en toda la película, que es como una alegoría, dice Teumer, de la idea de que la democracia puede hacer tabula rasa con el pasado, ¿no? Puede dejarlo ahí y que aparezca otra cosa. Es un niño, además, que es un niño marcado por la clase, ¿no? Es un niño que viene a la calle, vamos sabiendo a medida de que se desarrolla el film. Del mismo modo que aparece ese otro joven diciendo no se puede ir a la escuela cuando tenés que trabajar.
o aparece, la que aparece en dos de las escenas que vimos es Ruth Mary Kelly, ¿no? Y las dos veces aparece en escenas, está entrevistada en lugares que están semi-derruidos, en locaciones muy precarias. Bueno, esa es Ruth. Yo quería pensar, por eso les quería mostrar el final, que hay algo de caleidoscopio en todo el film, ¿no? Lo que hace Schroeder me parece que es un caleidoscopio. Y pensando ahí de nuevo con Benjamin o con Didi Uberman, que Didi Uberman dice que el caleidoscopio es una caja de malicias visuales, ¿no? Es una caja de malicias donde tiene un material visual que pertenece al orden del desecho y de la diseminación, ¿no? Trozos de telas deshilachadas, estas de Didi Uberman, conchillas minúsculas, baratijas de vidrio trituradas, pero también plumas rotas, todas clases de polvos. El material de esta imagen dialéctica es la materia dispersa, un desmontaje errático de la estructura de las cosas. Eso lo escribe Uberman pensando en Benjamin, y que si se desmontan esas estructuras para producir otras, es porque el método para hacerlo es el montaje, ¿no? Y eso es para el libro, eso es el libro de Benjamin, el libro de los pasajes, ¿no? El inconcluso que hacía del montaje su método, poniendo una cita al lado del otro, componiendo el heteróclito, y nunca para buscar lo mismo, no es la sinonimia lo que juega ahí, no es la reiteración, sino que una cita se pone al lado de la otra para producir chispazos, roces, contrapuntos, ¿no? Y a eso Benjamin le llama dialéctica, que es a la puesta de fulguraciones que surgen de poner al lado lo diverso, ¿no? Y me parece que esa situación es estrictamente la que podemos pensar para comprender lo que hace el documental de Schroeder, ¿no? Que nunca somete los materiales a una única línea de discursividad, sino que todo el tiempo está presentando ese arco de voces disonantes, ¿no? Y esas voces se organizan siempre como contrapuntos. En la película hay casi capítulos que no están nombrados como capítulos, ¿no? Están las madres, está Eva, el peronismo, está la patria, está la iglesia, está el nunca más, la sexualidad, Malvinas, la deuda y la dependencia colonial, pero no aparecen nombradas así. El primer contrapunto que no mencionaste acá está entre la presencia del sábado, les decía hoy, que siempre que aparece hablando en la película, aparece con el tono de una conciliación con la época. No es solo la figura dominante en los 80, sino que además él se concilia con el momento. Nunca parece crítico respecto de los límites del momento. Y en contrapunto aparece Zipe Likovsky, que la vimos ahí al final en la plaza, pero aparece actuando, haciendo una apuesta de Galileo Galilei. Y lo que filma de ese Galileo Galilei, lo que filma Schroeder, es el momento de la obscuración. Es una apuesta basada en la obra de Brecht, y pone la obscuración, y es siempre leyendo y recitando el ya oscuro una y otra vez. Pero al mismo tiempo hay que recordar que Sábato también había sido discutido, fue discutido después también, por su relativa cercanía o su modo bastante opaco de vincularse con el régimen militar, ¿no? Al año cuando se cumple el Borges y el padre Castellani, 3 escritores, almuerzan con Videla en los primeros meses del golpe, y Castellani dijo que había ido a ese almuerzo con un objetivo que era pedir por la vida de Haroldo Conti, que estaba secuestrado. Y que en ese almuerzo ni Sábato ni Borges no acompañaron a Castellani en el pedido por la vida de Haroldo Conti. Entonces, ese dato hacía que Borges después, bueno, fue al juicio de la Junta, sabemos lo que ocurrió con Borges con sus distintas textualidades, pero Sábato muchas veces intentó opacar ese hecho de que había sido muy, muy público. En la película está el problema de la complicidad civil con la dictadura muy claramente. No solo por ese contrapunto que les digo entre el modo que aparece Sábato y la obscuración, ¿no? Porque la obscuración tiene algo también de reconciliación y de complicidad, sino también porque aparece muy fuertemente el registro documental de la visita de una periodista italiana que es Oriana Falacci, acusando está sentada en una escena memorable con Neustadt y Grondona,
Acá hay gente muy joven, pero los que no son tan jóvenes recuerdan ese programa, Tiempo Nuevo. Ella sentada así fumando, se fumaba la tele, fumando así tranquila, y les dice, ustedes son cómplices. Ustedes, como periodistas, son cómplices de la dictadura, y los periodistas argentinos que se pasaron callados durante la dictadura tienen que dar cuentas ante la población de todo lo que no dijeron. Es muy, muy poderosa las intervenciones de ella, que generaban muchísimos conflictos. Yo dije que Cipelikowski aparece filmada haciendo Galileo Galilei, pero en el mismo momento, para pensar esto del estallido de esa época, en el 84, Jaime Kogan había estrenado Galileo Galilei en el Teatro San Martín y fue vista por más de 180.000 espectadores. Lo que se veía en los 80, ¿no? Lo que generó pasión fue Galileo Galilei, y había que pensarlo en relación a todos estos temas, qué pasa con la persecución, con el autoritarismo, con la dictadura, qué buscaban, ¿no? Esos miles de asistentes al teatro. El actor protagónico en que hacía Galileo era Walter Santana. Es interesante que Schroeder, que podría haber trabajado con filmación de esa obra que estaba llevando público en cantidades, toma una decisión distinta, que es poner a Galileo en el cuerpo de una actriz, ¿no? Y ahí insiste en ese desplazamiento, ¿no? que produce toda la película, que es un desajuste, otra cosa. Con esas tensiones, uno de los pocos artículos que hay sobre la película lo nombra, de Ezequiel Lozano, la nombra de un modo muy preciso, que dice, es un collage de teatralidades disidentes, ¿no? Muy hermosa esa imagen, collage de teatralidades disidentes, para pensarla, porque lo trata como un bricoler, ¿no? Como un bricoler que conjuga restos, los pone a disposición de un montaje, nunca esquiva las tensiones, ¿no? Nunca esquiva las contradicciones, y que va eligiendo ese bricoler fragmentos en los márgenes de las lenguas que se están convirtiendo en la historia oficial, ¿no? Es la historia sobre esos restos que está actuando. Y al hacerlo discute muy fuertemente el sentido de la época. Y fundamentalmente la pregunta de cuándo termina la dictadura, ¿no? Loana Berkins, Travesti Sudaca, solía decir que para ellas la dictadura no terminó en 1983, y a diferencia de Moreno, que decía 2 años después en el Teatro San Martín, dice Loana, recién termina la dictadura, pensado desde la existencia travesti, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012. Porque hasta ese momento eran tan sujetas a esa acción de la autoritaria policial en la calle que no podía nombrarse como condiciones democráticas. El lugar que elige Schroeder entonces, y por eso lo comparé al principio con 1985, no es un lugar de enunciación cerrado, no hay un lugar único, no hay un lugar heroico, sino que es siempre contradictorio y parcial. Esta narrativa es contradictoria y parcial, y al mismo tiempo está tan fuera de época que no envejece, ¿no? Mi sensación cuando veía este film es que no puede ni ser desmentido ni puede envejecer, porque está totalmente a destiempo, ¿no? Solo lo que pertenece a una actualidad puede envejecer. Este film no perteneció a ninguna actualidad, estuvo siempre en otro lado, en una especie de anacronismo, que diría, no nos llega como imágenes de algo que pasó, que lo podemos interrogar de ese modo, sino como imágenes de lo minoritario que aún persiste, ¿no? Por eso decía, lo pensaría con la idea de un pasado irredento, que insiste, pero en ese carácter irredento y acotado, y que fundamentalmente trae, me parece, o hay que pensarlo a contrapelo, con esas corporalidades que pone en juego, con las tensiones con el Estado, con las tensiones con la idea de normalidad, y fundamentalmente con la disputa con respecto a que podamos pensar la democracia como un conjunto de garantías y libertades que se le reconocen a los ciudadanos, ¿no? Acá la idea es que la democracia es otra cosa, y es otra cosa que es una especie de caldero. Me parece que en ese sentido de la Argentina es una irrupción en el archivo dominante de la transición democrática, ¿no? Y eso es lo que quería traerles hoy, esa irrupción.
Así que bueno, gracias por escuchar. ¿Tiene una pregunta? Bueno, muchas gracias María Pía por la presentación. Es evidentemente una película poco conocida, ¿no? Te quería preguntar si no pensaste también, dado que estableciste algunas relaciones con otras películas y directores, y por ciertos núcleos que vos planteás que son predominantes, cierta relación con el cine de Jorge Polaco, que también atraviesa de mediados a fines de los 80 y que me parece que también por estas ficcionalizaciones que planteas de Libertad Leblanc y algunas escenas que aparecen en la película podrían también establecer alguna vinculación con un cine y un director que también fue muy radical, distinto en la época, ¿no? Si no podría tener como cierto imaginario relacionado con el cine. Me parece interesantísimo y no se me había ocurrido, y ahora que lo dijiste dije, claro, es Polaco me parece por eso, porque hay un desborde, ¿no? Claro. Sí, me acordé de eso. No, está buenísimo eso, porque efectivamente ahora que hay una corporalidad disidente todo el tiempo en Polaco, al borde de lo insoportable, ¿no? Esa representación del cuerpo. Me parece que está buenísimo pensarlo. Así que gracias para un trabajo en curso. Gracias por la conferencia, que estuvo súper interesante. No, te quería preguntar como una observación de qué pensabas en relación con algo que quizás es muy obvio, porque está dicho ya en la misma producción de la película, pero si no hay algo también de esto que decías del encuadre como más general, que hace como poder correrse, que no lo da, si eso no está dado, quiero decir, por la propia mirada de alguien que viene de otro país, de otro contexto, de otra circulación de cine incluso, y de producción de cine, pero no lo digo tanto porque sea extranjero en sí, sino por la circulación que había de las denuncias de lo que estaba sucediendo durante el terrorismo del Estado en Argentina, afuera de Argentina. Quiero decir, que algo de eso no operará de alguna manera. Si tenías alguna reflexión sobre eso. Hay dos cosas. Creo que hay algo que no dije y que estabas hablando recién, pensé que hay que pensarlo también, que hay una decisión de Schroeder que es genera una cierta oscuridad en el modo en que se plantea la circulación de la película, porque, por ejemplo, nunca sabemos quiénes son entrevistadas, entrevistados. Para muchos de nosotros sabemos, hay figuras que reconocemos, pero hay otras que no reconocemos. Y hay en esas escenas finales que él pone 3 de las mujeres que testimonian, dicen, bueno, y esto se va a ver en Europa, espero que sirva para poder alimentar las denuncias, como si fuera una especie de film dedicado a expandir la denuncia, el conocimiento sobre lo que ocurre, pero sin atribuciones precisas de esos lugares de enunciación, ¿no? A mí eso me llamó la atención, me hizo pensar si estábamos ante algo que no estaba terminado o estaba finalizado de un modo explícitamente experimental, de disolución de los grafos, de no poner ningún dato. Porque yo creo que efectivamente la imagen con la que viene Schroeder es importante que él haya estado también sobre fines de la dictadura y se haya ido amenazado. Y que por su participación, tanto en el 83 como luego en el 85, él era un activista gay, un activista homosexual. Y por otro lado, participa de todo el tiempo de escenarios de grupos teatrales.
esas dos dimensiones, es decir, es alguien que vos decís viene con la imagen de las denuncias del exterior, o sea, con mucha percepción de lo que pasa con el movimiento de derechos humanos, ¿no? Por eso aparece Chicha Mariani, aparece Eve, aparece Graciela Fernández Mejídez, ahí hay un registro de las formas, de las personas más visibles del movimiento de derechos humanos. Pero también se nota mucho sus lugares de vinculación en Argentina, ¿no? Por eso, disidencias sexuales y teatralidades. Eso va a estar constituyendo la película. Y esto, que es un cine, yo no puedo encontrar, por eso había estado hablando con Elgueta, a ver si ellos tenían más datos en archivo, no solo de qué había pasado con el viaje y con la filmación, no tienen datos de qué pasó con la filmación, pero a mí me interesaba también saber si hay una decisión explícita en no hacerla circular después, porque extrañamente no circula, tampoco circula en Europa la película. Bueno, el mito de que la productora era de Blanc, que juró ella que la circulación, pero tampoco era muy claro. Ah, mirá. Claro. ¿Y por qué la habría obturado? No sé, ahora quiero chismes. Hay como, creo que es, si no recuerdo mal, el artículo del Zoe o por ahí, está esto de Leblanc, y de hecho estaba en la página, o sea, en un momento lo reivindicaba en la propia página de Leblanc, porque en la película, digamos, ella lo que hace es exhibir los vestidos reales de Eva hechos por Roger Mandreu. Entonces, hay algo de eso, y ella de hecho dice que es el mejor personaje que hizo en su vida, como que le agarra, no sé. Evidentemente había algo ahí presente en su deseo con el film, pero bueno, yo lo que había leído en su momento era eso, que tenía que ver con la producción y que a su vez después como que eso no circuló acá. Porque aparece una coproducción francesa en un momento, ¿no? Bueno, el título también. El título. Y de hecho entendí que había sido hallada en un archivo en Francia, no en Alemania la copia, cuando se pasa acá en el 13. Sí, pero es muy rara esa peli, ¿no? ¿Y te puede publicar algún libro? Yo le preguntaba a él antes, porque digo, tiene un montón de cosas en relación con Rubén de Piedro, un montón de cosas para pensar lo que se proyecta de esa Buenos Aires también de los 80, no me interesa mucho la verdad. Pero también desde el registro, me contaba que, bueno, lo de los peinados Jolie que mencionabas, digo, como todo el under, todo lo que sucede también a nivel escénicas, tener registro de eso, digo, como me interesaba, yo no la vi, y a partir de todo lo que contaste y las pocas cositas que vimos, digo, me quisiera darla, digo, como, porque aporta mucha información de registro, ¿no? Como de pensar eso, o sea, como el documento de esa época, que como decías, hoy lo leemos de una forma, en relación con ese momento, ese anacronismo que propone, pero también desde el hoy, ¿no? De pensar qué bueno que existan esos registros, es como un hallazgo. Sí, a mí la primera vez que la vi, que hace algunos años que alguien me la pasó, ¿sabes? Me dijo, está esto, me sorprendió mucho eso, como las imágenes de eso, las imágenes de acciones de teatro, muy raras, muy raras. Y está, digo, la tengo bajada, quiero decir, así que quien quiera, la peli está a disposición. ¿Dónde la conseguiste? ¿Te acordás? Me la pasó, el primer link que tuve, que después lo perdí, me lo había pasado un escritor que se llama Fermín Eloy Acosta, que no sé Fermín dónde lo había a su vez conseguido, y ese link, cuando lo quise volver a consultar, estaba ahora convertido en una página vieron que se va a una página pornográfica, no sé cuando te denuncian algo. Pero por suerte, alguien muy importante de la contracultura de los años inmediatamente posteriores de esto, que fue María José Gabé, Las gambas al ajillo, clave es adscripta nuestra de la materia. Por eso estábamos trabajando con Majo algunas cosas y como yo le había hecho para su trabajo de investigación que viera esa peli, ella logró bajarla antes que se caiga el link, así que la tenemos.
Sí, claro. Que tenemos cifras de documentales. Sí, pero no, pero está buenísimo. Sí. Y en la película no hay. No es. Ahora tenemos que estar. Pensaba, probablemente no está, pero que podría haber estado en la película, quizás estaba y no lo llegaste a mencionar, alguna referencia a Potestad de Pavlovsky, a la obra teatral Potestad. Como está Sipelinkowski y fue una puesta en escena también del 85, sí, no está, que propuso otra estética y otra lectura también. Sí, sobre la dictadura, ¿no? Sobre la dictadura, no era el tipo de representación dominante, pero no hay referencia. No aparece referencia, no, en términos de teatro aparecen los peinados Johnny, aparece Casanova. Claro, probablemente fue porque la intención era más volcarse a una teatralidad de Land. Totalmente. Pero lo pensé en relación a la lectura que hacía sobre la dictadura, que era bastante disidente a la lectura dominante, la lectura que hacía Potestad. Totalmente. ¿En qué teatro se puso Potestad, te acordás? Yo la vi en el Pairó, en el Teatro Pairó, pero no sé si la vi en el momento del estreno o un par de años después, pero estoy casi segura que fue en el Pairó, pero puede haber ido variando de sala. En el Pairó se dio. No, porque a mí eso de que, por ejemplo, Galileo Galilei no lo toma de la puesta de San Martín, que es raro eso, pues se estuvo muchísimo tiempo en el San Martín. O quizás no lo autorizaron, pero también esas cosas, o quizás toma la decisión de filmar otro tipo de escenas en relación a Galileo. La figura de Sipelinkowski, claro, que era una actriz más activista. Totalmente. Sí. Sí, muy interesante. Pero para pensar las discusiones, para pensarlas en relación al teatro, me parece que está muy buena. Gracias. Igual la pasamos, ustedes ya la tienen copiada, ¿no? En el instituto. Ya que tengo el micrófono, en relación a estas cuestiones que no se terminan de dilucidar, justamente lo que estaban hablando ahora, por qué se decide en vez de tomar una parte de la obra que una actriz lo interprete, y que ahora hay cosas que podía tener que ver con una cuestión de derechos. ¿Intentaste comunicarte con personas que hayan estado involucradas en el proceso de realización de la película para tratar de dilucidar algunas de estas cuestiones respecto a cómo se realizó? No, hay unas memorias de Schroeder que fueron publicadas acá por Mar Dulce, están publicadas, traducidas y publicadas las memorias, y él va contando ahí distintas cosas respecto a esta película de toda su filmografía. Pero, investigando un poco sobre Schroeder, a mí, él tiene como todo el tiempo la decisión de que no entrar a los circuitos tradicionales de exhibición y ni de producción ni de exhibición. Entonces me parece que esa decisión de un cine experimental está completamente decidido. A mí me parece que ahí la clave, vieron que aparece como productora Alemán, que era la madre de una actriz conocida además, Katia Alemán, pero que también murió hace unos años. Entonces ahí no hay personas que yo haya podido encontrar que hayan trabajado. Seguramente debe haber que no conozco personas porque si fue una obra colectiva con muchas cantidades de gente involucrada, debería haber gente que participó.
el tema de que el GET no tenga datos sobre la película es un obstáculo fuerte, porque yo confiaba que en el archivo tuvieran datos de los estudiantes que habían estado participando de los grupos de Schroeder y no los tienen. Lo único que me recomendaron fue las memorias. No, capaz algunas de las personas que brindan testimonio en la película tengan algún recuerdo de cómo fueron contactados o quizás se involucraron de alguna manera más allá del momento de brindar el testimonio. Digo, porque hay como tanta intriga alrededor de la película por lo que están diciendo que dan ganas como de inventar. Está bueno eso. Está bueno. Atrás del enigma de la Argentina. Está buenísimo. Habría que ver quiénes están vivos. ¿Y originalmente habrá sido una película filmada en 16 milímetros o en 35? No sé, quizás eso también hizo que no se distribuyera. Que no haya circulado por eso. Vamos a tener que decirlo de nuevo. No lo sé. Pero está bueno, me están dando mucho material para que siga el artículo. Sí. No, si les quería mencionar una cosita, porque hay dos artículos, hay algunos artículos sobre esta película, si les interesa, donde tengo las anotaciones. Bueno, Emanuel Teumer, que es un investigador cordobés, filósofo cordobés, que tiene un artículo que se llama Werner Schroeder en Argentina, sexualidad y dictadura. Eso está, todo lo que les menciono está en online. Y el de Ezequiel Lozano, que es muy bueno. Está acá. Está acá. ¿En serio? Claro, un collage de realidad reciente, claro. Muy bueno. No, y después hay trabajos de Paola Margulis sobre cineastas y documentalistas alemanes. Esos son como los tres investigadores claves para la peli esta. Pero digo, por eso no hay mucho más que, ¿no? Vos que trabajaste. Sí, y periodísticos. Claro, artículos periodísticos, pero después así trabajos de largo alcance me parece que no hay. Bueno, el de Paola, que está en inglés. El de Paola está bueno. Que no sé si circuló mucho, estaría bueno en una traducción de la Paola. Sí. Porque relaciona ahí con otras películas también. Ella no la piensa por el documental sobre que actúa Bayer. Ahora no me acuerdo tanto de ese artículo, pero sí. Me acuerdo que lo relacionaba con otros documentales. Sí. Y es que sí hay algo también con lo que decían de Zipe y lo de Bayer, que tiene que ver con el exilio en Alemania, ¿no? Que también hay un vínculo ahí de Schroeder del Goethe con ese exilio allá. Porque Zipe también estaba trabajando mucho en ese momento, digamos, y venía, pero estaba trabajando mucho con directores alemanes. Claro. Sí. Vi ahí en los títulos como documentadora, o un rol así de documentadora, Natal Isabel Coutet. No, ni idea. No la conozco. Lo vi recién ahí pasando, no, me dio intriga ese. Porque como son raras las más de Chile, ¿no? Bueno, más temas para investigar. Se termina más esto.
Bueno, María Pía, sí, entonces cerrás vos, Karina, o Por esto, o cierro yo. Bueno, agradecemos tanto a María Pía muchas gracias a como a ustedes. Karina que han elaborado esta presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas Fue gracias muy por la interesante. invitación y por la cantidad de sugerencias hermosas para seguir trabajando en esto. Muchas gracias.